Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en Mirada Crítica. Comentábamos que ya tenemos un año aquí con el COVID, desde que se registró el primer caso. Insisto, registró, que supuestamente fue el 28 de febrero del año pasado, y el primer caso de muertes fue el 18 de marzo. Y bueno, pues esto ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de un muy doloroso aprendizaje, más de 2,5 millones de personas que han fallecido. Estados Unidos ya rebasó los 510,000, si mal no recuerdo. México también anda pues mal, varios países. No sé si nos pudieran pasar la gráfica que publica hoy esta universidad que lleva un conteo. Si nos la puedes pasar, por favor, Jerónimo. Ándale, esta gráfica y podemos ver pues, la cantidad de fallecidos que ha habido. Insisto, Estados Unidos con una cifra altísima, más de 510,000 fallecidos. Ahí está también Brasil, que también anda alrededor de 250,000. México, pues que hoy anunciaron otros 437 fallecidos y llegamos a los 186,152 muertos por COVID, más los que ya sabemos que no están registrados, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Aquí hay que decir que no es un dato exclusivo del país, sino que de acuerdo a las condiciones en que se tienen en cada, pues ahora sí que en cada nación, pues se hace menor o se hace mayor el subregistro. Y una de las principales salidas que se tienen para esta enfermedad, además, digamos, de lo que tiene que ver con la producción de fármacos que disminuyan, obviamente, las secuelas, el impacto negativo de la infección por el SARS-CoV-2, pues es justamente la vacuna. Y la vacuna, pues ahora está en boca de todos, ¿no? Y en el número de esta semana de la revista Proceso, se exhiben datos más que preocupantes de la disponibilidad de vacunas, basados en datos de la Organización Mundial de la Salud y de información del sitio Our World in Data, es ahora sí que nuestro mundo en datos, que lo publica la Universidad de Oxford, y con datos al 23 de febrero, es decir, apenas una semana antes, tenían en el mundo disponibles 216,167,273 vacunas contra el COVID-19. Estados Unidos, China, Reino Unido, India, Israel, Brasil y Turquía tenían el 66% de las vacunas, un poquito más. Si nos puedes, esta es la gráfica 1, gracias Jerónimo por pasárnoslas. Nada más vean este gráfico de barras horizontales, pues la inequidad que tienen las vacunas. Mientras Estados Unidos pues se lleva la mayor parte del pastel, y ahí tienen, pues aquí hicieron el corte más o menos hasta los que tienen 7 millones de vacunas, pues ya los demás tienen cifras pues muy bajas, sobre todo si las comparamos cuando vemos el tamaño de sus respectivas poblaciones. Solo Estados Unidos tiene el 25% de las vacunas disponibles y la Unión Europea tiene el 12,6%. Es decir, con estos dos bloques tendríamos ahí el 37% de las vacunas, casi 4 de cada 10. Hay que decir que Estados Unidos fue de los países que más invirtió en dinero público para el desarrollo de la vacuna. Hay que recordar que la mayor producción de vacunas está en China, por ejemplo, ahí está el laboratorio Sinopharm, Sinovac, está también en Estados Unidos, en la Unión Europea e India. Recordamos que aquí hemos criticado varias veces a la Unión Europea, que en algún momento salió la disposición de que no podían exportar vacunas producidas en la Unión Europea a países que no pertenecieran a este bloque. En el continente americano la situación no está bien tampoco para nada. La disponibilidad de vacunas es terrible, ¿no? Aquí pudiéramos ver esta gráfica. Aquí en cada barra del histograma pueden ver en dos colores, uno los que ya tienen las 2 dosis completas y los que tienen solo una dosis. Aquí Brasil y Chile lograron acuerdos bilaterales más temprano que otros países. Chile se está vacunando principalmente con vacunas chinas, Estados Unidos y Europa con la vacuna de Pfizer y BioNTech y Moderna, Reino Unido con AstraZeneca, que se produce en ese país, y pues hay países que ya están súper bien, ¿no? Por ejemplo, Israel, que decir que ya prácticamente está logrando la inmunidad de rebaño, y otros países que por ahí van, ¿no? Estados Unidos, con todo y que ya tiene un altísimo porcentaje, digamos, sobre todo si lo comparamos con los demás, pues desafortunadamente sigue teniendo gran cantidad de fallecimientos. Aquí también hay que decir que supuestamente Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, fíjense ustedes, son hasta cínicos, ¿no? Tienen la intención, esto hay que subrayarlo, la intención de donar el excedente
al mecanismo de COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que ya hablamos, me parece, en algún otro programa, y ese mecanismo de COVAX pretende inmunizar, si bien nos va, si se cumplen todos los objetivos, entre un 20-30% de la población de países de ingresos medios y bajos. El COVAX forma parte de un mecanismo que se llama Accelerator Act, que es una herramienta para acelerar justamente el acceso a las herramientas contra el COVID. Y hay que decir que por el momento la producción actual es la mitad de lo que se necesita actualmente. Y me refiero a la producción actual de vacunas. El hecho es que si se sigue esta política y si no aparecen por ahí pues más vacunas chinas, rusas, la cubana, la mexicana que ya se empieza a experimentar, etcétera, pues la mayoría de los países pobres, principalmente los países de África, tendrán que esperar varios años, algunos hasta 2024, 2025, para recibir las vacunas, lo cual, por supuesto, es inmoral, antiético, irresponsable, imperdonable, ya que expone a la población que no se ha vacunado, o incluso a la que está vacunada, a las mutaciones del virus. Hay que recordar que hay varios virus que no se han podido frenar, ¿no? Y está, por ejemplo, el virus de la influenza y el virus de la gripa. Estos virus usualmente tienen gran capacidad de mutación, es decir, cada que se van produciendo se van cambiando en mayor o menor medida de acuerdo pues, a los genes que vienen ahí, y eso hace muy difícil su control en cuestiones de vacunación. Las vacunas que hay ahorita, digamos, pudieran de alguna forma ayudar a que hubiera menos réplicas de, pues ahora sí que de los virus, y al haber menos réplicas, las posibilidades de que haya mutaciones disminuyen. Esa es la importancia que parece ser, por un absurdo que sea, que no la ven muchos países, por lo menos los que están ahora con el llamado nacionalismo vacunacional de vacunas, porque pues están diciendo primero mi país, después mi país y luego mi país, como parece ser, hoy fue la respuesta de Estados Unidos al gobierno mexicano, que antes de la conferencia virtual que tuvieron el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, pues Estados Unidos a través de su vocera dijo, aquí no se van a ceder vacunas a México. Bueno, y ante este panorama, la Organización Mundial de Comercio, que tiene que ver con este tipo de situaciones, discute, esto hay que subrayarlo, discute la iniciativa presentada por India y Sudáfrica y otros países para una exención temporal de propiedad intelectual de las vacunas durante la pandemia. Pero varios países, podríamos citar a Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea, se oponen a la medida porque, pues, dicen ellos que no, que ahí está el libre mercado, etcétera, etcétera, y que, pues, ya sabemos que si en la OMS no hay consenso para avanzar en este tipo de propuestas, pues entonces les decía, vamos a seguir con el llamado nacionalismo sanitario. Esto es bien importante de verlo, ¿no? Porque, insistimos, tenemos el caso concreto de Brasil de 2011 que rompió el pacto de patentes para los retrovirales que se utilizan para el VIH y en ese año bajaron la mortandad que tenían en Brasil por VIH de una manera totalmente notable y afortunadamente con mucho éxito para ese país. Bueno, pues aquí, si no lo hacen, que seguramente no lo van a hacer, pues esto va a repercutir en la salud no solo de las poblaciones, sino también va a tener efectos económicos. Esperemos que en la próxima ronda que va a tener lugar el 10 y el 11 de marzo, para hacer una serie de negociaciones sobre la liberación de patentes, pues esté mejor allá en la Organización Mundial de Comercio. Por lo menos ya va a estar al frente la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que es la primera mujer al frente de la OMC y que esta mujer está desde 2015 como presidenta del Consejo de Administración de un mecanismo que se llama Gavi, que representa las siglas de Global Alliance for Vaccination and Immunization, es decir, Alianza Global para Vacunas e Inmunización. Y esta alianza ve con buenos ojos eliminar el proteccionismo de las vacunas para acelerar su producción y su distribución mundial, aunque pues probablemente tratará de conseguir vacunas vía licencias voluntarias, que esto pues implica negociaciones y que implica también pues, no una obligación, sino a ver qué tanto las farmacéuticas y los gobiernos que representan estas farmacéuticas quieren ceder. En el caso de México, el 22 de febrero, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el mecanismo COVAX, aquí las siglas serían el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, por sus siglas en inglés,
no había entregado a México, bueno, y sigue sin entregar ninguna de las 51 millones de vacunas adquiridas. Ahí si nos pudieran pasar la gráfica, donde está Marcelo Ebrard en una de las mañaneras exponiendo justamente esta situación, ahí lo pueden ver. Pueden ver por ahí, pues, las dos columnas en donde, pues, lo que se contrató y lo que se ha recibido, insisto, con fecha 22 de febrero. Bueno, pues aquí el COVAX ha entregado nada, y ahí es cuando pues, el presidente expresó que la ONU parece florero, porque hay países que siguen sin contar con vacunas para el COVID-19, y para ese entonces más de 100 países no tenían una sola dosis de vacuna. Apenas hace una semana, Ghana, uno de los países africanos, también pues, con ciertas condiciones difíciles en términos económicos, fue el primero del mundo en recibir vacunas. Recibió la gloriosa cantidad de 600,000 vacunas del mecanismo COVAX. Los invito a ver la población el tamaño de población de Ghana y verán si estas 600,000 dosis que apenas se les acaban de entregar hace una semana, pues va a beneficiar pues en mucho, ¿no? Aquí ya no hay que verlo en algo, sino en mucho las necesidades de este país. Costa de Marfil también recibió hace muy poco, hace menos, 504,000 dosis de AstraZeneca, y en América Latina, que es uno de los, pues, vamos a decir, continentes o partes de continentes más afectados, Colombia acaba de recibir entre ayer y hoy, vamos a poner ayer o hoy, acaba de recibir 117,000 dosis a través de este mecanismo. Hoy, grandiosa cantidad para el tamaño de la población colombiana, que también habría que ver cuántos millones tiene de la población. Y todavía, en el colmo del cinismo, la Organización Panamericana de la Salud calificó la llegada de estas 117,000 dosis como un paso histórico. Paso histórico, pues en la región de Latinoamérica hay más de 50 millones de casos confirmados y más de 1.2 millones de muertes, de acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud. En América Latina, para que las cosas vayan bien, se necesitarían nada más, no 700,000 dosis, sino 700 millones de personas vacunadas. Dependiendo si se necesitan dos o una dosis, estaríamos hablando de 1,400 millones o 700 millones o una combinación de las dos, dependiendo qué tipo de vacunas le lleguen a cada país. Pero la contraparte es esta, ¿no? Pfizer, que qué bueno que esté haciendo esta vacuna, qué bueno que esté por ahí, pues, aliviando el problema, anunció hace algunos días que espera ganar alrededor de 15,000 millones de dólares en ventas de vacunas en 2021, con justamente la vacuna que desarrolló con BioNTech, que es una compañía alemana, y pues aquí va a decir que esto, más que un asunto de pesos y centavos, tendría que ser visto desde la perspectiva de los derechos humanos, del derecho a la vida y a la salud. Y en este sentido, el tema no solo debería ser la disponibilidad y los costos de la vacuna, sino también los costos de la atención y la gran importancia de tener un sistema de salud sólido. Y esto, pues, tendrían que tomarlo muy en cuenta, por lo menos los críticos de los sexenios anteriores, sin quitar la posibilidad de que en el gobierno actual haya habido fallas o muchas fallas, las que ustedes quieran. Es que los gobiernos anteriores dejaron un sistema público devastado. Y aquí está la importancia de tener sistemas públicos sólidos con muy buena infraestructura. Y aquí podríamos decir que ojalá sea uno de los muy pocos beneficios positivos del COVID-19, que deje una muy buena infraestructura pública en cuestiones de salud, que ya sabemos, en México mata a muchas personas la influenza, la propia tuberculosis, muchas enfermedades respiratorias, que a veces pues, se ven agravadas por condiciones de inmunosupresión, como el VIH, como la misma diabetes. Según información publicada, y aquí digamos en costos de atención, decía, información publicada por Reforma hace pocos días, ¿ustedes conocen Médica Sur? Bueno, pues la utilidad neta de este corporativo creció casi 3 veces más durante el año 2020, debido principalmente a sus ingresos por la atención a pacientes con COVID-19. En su más reciente reporte financiero, Médica Sur reveló que su utilidad neta se ubicó en 558.9 millones de pesos en 2020, 297.6% más en comparación con lo obtenido en 2019.
Tan solo en el cuarto trimestre del 2020, la utilidad neta de la firma sumó 283.6 millones de pesos, 638% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos anuales de Médica Sur crecieron 21% a lo largo del año, al sumar 4.466 millones de pesos, mientras que entre octubre y diciembre de 2020 aumentaron 60% a 1.467 millones de pesos. Directivos de Médica Sur señalaron que desde el inicio de la pandemia, en marzo y hasta diciembre de 2020, atendieron a más de 1.100 pacientes hospitalizados por COVID-19 y procesaron más de 230,000 pruebas de laboratorio relacionadas con la detección y tratamientos del coronavirus. ¿Cuánto le costó a las personas que tuvieron la oportunidad de atenderse ahí? En términos económicos, yo creo que muy caro. Un solo día de atención, por ejemplo, pues, en la unidad de cuidados intensivos, sale de verdad muy, muy caro. Bueno, en México, afortunadamente, se han ido abriendo más y más espacios en términos de vacuna. Hoy apareció una nota en la jornada firmada por Emil Olivares Alonso de que la primera producción de la vacuna contra COVID-19 de la empresa biofarmacéutica china CanSino Biologics, que se envasa en México y en el estado de Querétaro, de 2 millones de dosis, va a estar lista para su distribución y aplicación en la segunda quincena de marzo. Es decir, estaremos hablando de 2 semanas más. Esta empresa ya inició formalmente el proceso para las pruebas requeridas por la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, y de los protocolos internacionales de este primer lote de 2 millones de dosis, que pues se basa por los laboratorios Drugmex, que es una filial argentina que las está, pues, así que poniendo listas allá en Querétaro, y esta pues, producción se va a entregar a la Secretaría de Salud a través de la empresa paraestatal Birmex, que hay que hablar también de la empresa Birmex, que también la hicieron Pinole en los sexenios anteriores, y que pues, era un orgullo del país en la producción de vacunas y de medicamentos. El 11 de febrero pasado llegó a México el primer embarque de CanSino Bio con sustancia activa para más de 2 millones de dosis para poder producir esta vacuna. Esperemos que sea pronto su distribución. Entre marzo y junio se estima liberar de esta vacuna 6.9 millones de dosis y posteriormente van a ir liberando 1.2 millones de dosis cada semana hasta alcanzar un total de 35 millones adquiridas por el gobierno mexicano para 2021, de acuerdo, pues ahora sí que a una firma que tuvieron un convenio en diciembre pasado. Ojalá, porque a la población mexicana le hace muchísima falta, porque sabemos que tenemos pues, muchos condicionantes, muchos factores de riesgo para la población. Y uno de los grupos poblacionales que también se le ha prestado muy poco impacto, porque si lo vemos en términos proporcionales, son afortunadamente pocos los niños y adolescentes que han fallecido por el COVID, pero en términos de afecciones no necesariamente mortales, sino pues de alteraciones psicoemocionales de salud, pues están los niños y las niñas. Y aquí, pues me parece que hay que poner más atención en los daños a la salud ocasionados por la pandemia. Depresión, alteraciones del sueño, irritabilidad, tristeza, y estas cuestiones se agudizan más en aquellos menores, en aquellos infantes que pues, han tenido el infortunio de perder uno o dos familiares, sobre todo de sus padres o familiares cercanos. Save the Children acaba de dar una serie de declaraciones en donde, fíjense, datos muy alarmantes, ¿no? Ellos estimaban que en México había 4 millones de menores de edad, estamos hablando de menores de 18 años, que tenían ansiedad y tristeza asociados con la depresión. Pero ahora ellos lo calculan en más de 6 millones a causa del COVID. Save the Children también calculaba que en 2015 el 18% de las y los niños en México vivía únicamente con uno de sus padres biológicos. Ahora en 2020 ellos calculan que pasó de 18% a 32%. Un segmento de niños muy importante que también merecen atender, y que aquí, porque ahí sí también hacemos una autocrítica, muy pocas veces hemos abordado aquí en Mirada Crítica. Entonces, pues habría que hacer eco de algunas de las declaraciones que da Save the Children. Por ejemplo, cito 3 muy cortas, y con esto cierro el segmento.
Dicen, uno de los temas más graves en la pandemia es que tanto adultos como niños y niñas no están gestionando sus emociones, están viviendo este duelo y esta tristeza con una enorme incapacidad del mundo adulto para poder entenderlo. Otra de las cuestiones que señalaron, los niños, niñas y adolescentes están viviendo los efectos de la pandemia en diferentes aspectos de su vida. Muchos no han podido seguir estudiando, han perdido sus escuelas, los padres y las madres han perdido sus empleos y todos son duelos, son cambios importantes en los niños que generan ese sentimiento de tristeza e importancia. Y dicen también, además, las pérdidas humanas por COVID pueden ser repentinas, sin velorios, que son importantes para el proceso de duelo de los niños y del despido de sus familiares. ¿No le parece a usted que sí, que tendríamos que prestar mayor atención a este tipo de cosas? Vamos a hacer una pausa y regresamos con algunos de sus comentarios y después a los cartones. Ahora volvemos.